Bueno, vamos a comenzar, compañeros. En la anterior clase nosotros nos habíamos quedado en lo que nos refería el artículo 178 de la Constitución Política del Estado. ¿Ya? Ahora sí. Tenemos entonces al órgano judicial, ¿no? Y Tribunal Constitucional. Nosotros habíamos estado hablando también todo lo respecto a lo que nos refiere nuestro texto del órgano de Poder Judicial. Tenemos en la página 87, ¿no? Hemos hablado del artículo 178 siguientes de este. Hemos hablado de la función jurisdiccional, la facultad de juzgamiento que tiene, ¿no es cierto?, el Poder Judicial. Con relación, además, a lo que nos refiere la Constitución Política del Estado, habíamos citado la Ley 025, ¿no? Esta ley que obviamente es relativa a las funciones netamente que tiene el órgano judicial a nivel nacional, así como también a nivel departamental, ¿no? Creo que en esa parte nos habíamos quedado, en la parte en la que nosotros estábamos viendo la normativa departamental respecto a lo que nos refiere los tribunales departamentales de justicia. Hemos visto el Tribunal Supremo, hemos visto la capacidad que tiene este, siempre a partir de lo que nos refiere la Constitución Política del Estado, ¿no? En esta primera instancia, entonces, vamos a repasar un poco de este nuevo tema, ¿no? Que estamos en el tema número 8, ¿no? Vamos a ver algo de lo que es la jurisdicción ordinaria, en el artículo 180 de nuestra Constitución, y la página 87 y 88 de lo que es nuestro texto, ¿ya? Repasaremos un poquito entonces qué nos refiere lo que es el órgano judicial según la Constitución Política del Estado y con refuerzo de lo que es la Ley 025, como hemos estado viendo de manera continua, ¿no? El artículo 178 nos viene a referir en el primer parágrafo de que obviamente es potestad, ¿no? O que la potestad de impartir justicia emana a partir de lo que es el pueblo, en este caso el pueblo boliviano. Y sustenta sus principios en la independencia, en la imparcialidad, en la seguridad jurídica, en la publicidad, en la probidad, en la celeridad, en la gratuidad, en el pluralismo jurídico. Ya estamos hablando de los principios, esos principios que han sido detallados, ¿no?, de forma un poco más específica en el artículo 3 y siguientes, creo que está, de la Ley 025. El parágrafo segundo nos refiere, ¿no?, que constituyen garantías de la independencia judicial. En primera instancia, el desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial, la autonomía presupuestaria de los órganos judiciales, ¿no es cierto?, en esos dos incisos. El artículo 179 de la Constitución Política del Estado nos va a venir a referir la función judicial, ¿no?, a partir de que esta es única, ¿no?, que la jurisdicción ordinaria se ejerce por el Tribunal Supremo en primera instancia, ¿no? Estamos hablando del Tribunal Supremo. Y posteriormente, ¿no?, tal vez por orden de prelación podemos verlo así, por los tribunales departamentales de justicia. Esos tribunales, así como también esos tribunales departamentales de justicia que están compuestos por tribunales de sentencia, ¿no? Hay jueces de sentencia aquí a nivel departamental y los jueces, asimismo, todos los jueces que están inmersos en el mismo, ¿no? Además de que tenemos la jurisdicción agroambiental, ¿no?, por el tribunal y jueces agroambientales, y la jurisdicción que desde siempre venimos mencionando en la Constitución del 2009, la indígena originaria campesina. Ya que esta, desde todo punto de vista, tenemos que entender que ejerce las funciones dentro de la jurisdicción indígena originaria campesina por las propias autoridades, ¿no? Además de que existirán jurisdicciones especializadas que obviamente van a estar reguladas por ley y que vamos a ver un poco más adelante a qué nos referimos con las jurisdicciones especiales. El parágrafo segundo nos refiere entonces, la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originaria campesina gozarán de igual jerarquía desde siempre, ¿no? La justicia constitucional se ejerce a partir de quién, compañeros,
del Tribunal Constitucional Plurinacional, ¿no? Y tenemos asimismo que dentro de la composición que se tiene el órgano judicial y el Tribunal Constitucional, al Consejo de la Magistratura, que como les he venido refiriendo, también vamos a tenerlo vamos a ingresar al análisis de lo que es el Consejo de la Magistratura, más adelante, a partir de lo que es la Constitución, y también vamos a verlo conforme a la ley respecto a la misma, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, habiendo visto eso, ya en la página 87 de lo que es nuestro texto, vamos a ver las jurisdicciones previstas según la Constitución, ¿ya? Respecto a lo que sería la jurisdicción ordinaria. ¿Ya? ¿Qué nos dice nuestro autor? Vamos a leer. El autor nos refiere, ¿no?, que la Constitución está diferenciada ya, la Constitución diferencia 4 tipos de jurisdicciones, ¿ya? Según el artículo 179. Estamos aquí, ¿no? La función judicial es única, la jurisdicción ordinaria, ¿no? Se ejerce por el Tribunal Supremo, la jurisdicción ordinaria y jurisdicción indígena originaria gozan de igual jerarquía, etcétera, ¿no? Nos refiere el parágrafo primero, ya diferenciándolas además, dice, de la justicia constitucional, ya que es ejercida por otro órgano, que no es ejercida, ya, de manera exclusiva por el Tribunal Constitucional Plurinacional, ya, como nos refiere el parágrafo tercero, que dice, ¿no? La justicia constitucional se ejerce por el Tribunal Constitucional Plurinacional, como sucede, por ejemplo, con los jueces y tribunales que conocen acciones o recursos constitucionales respecto a lo que determina la Constitución en el artículo 129, 125, 139 y 136 en su parágrafo segundo, ¿ya? Dentro de esos 4 tipos de jurisdicciones básicas que nos da la misma Constitución, tenemos previstas en primera instancia la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Esta jurisdicción ordinaria es un nuevo subtítulo, ¿ya? La jurisdicción ordinaria nos refiere ¿qué nos refiere la jurisdicción ordinaria? La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, de publicidad, de transparencia, oralidad, celeridad, probidad, honestidad, legalidad, ya desde todo punto de vista tiene que ser legal, tiene que existir honestidad, ¿no? La celeridad, así como de forma oral, ya tiene que hacerse eficaz, tiene que existir eficiencia dentro de la jurisdicción ordinaria. Accesibilidad, ¿no? De que tal vez esta tenga que ser gratuita, inmediatez. El principio, dentro de la jurisdicción ordinaria, hablar de la verdad material, ¿no? Es importante, ¿no? Debido proceso, de la misma forma, ¿no? El debido proceso, la forma en la que tiene que llevarse el proceso sin ningún tipo de dilación, de manera regular, ¿no? Así como también la igualdad de las partes ante el juez. Estamos hablando de la jurisdicción ordinaria, ¿no? El parágrafo segundo nos refiere que se garantice el principio de impugnación en los procesos judiciales. No siempre lo determinado en una primera instancia, conforme a una sentencia, sea algo definitivo. Si no exista la impugnación ante cada uno de estos recursos, no existan recursos ante cada una de estas resoluciones. La jurisdicción ordinaria no reconocerá fueros, privilegios ni tribunales de excepción. La jurisdicción militar juzgará los delitos de naturaleza militar regulados por ley, ¿no? Entonces tenemos el artículo 180 en el primer parágrafo ya nos está dando los principios procesales dentro de los cuales ya nosotros ya les he venido refiriendo de manera continua que nosotros como abogados utilizamos constantemente a favor de nuestros clientes, haciéndoles recuerdo a los jueces, ¿no?, y tribunales cuáles son
esos principios en los cuales ellos tienen que basarse, ¿no? Entonces, es necesario, como desde siempre les digo, referir, ¿no? Conforme al artículo 180, su digna probidad, su digna autoridad, tendrá que tomar en cuenta el principio procesal de, ¿no? Por ejemplo, el de debido proceso, ¿no? Además, bajo el principio de verdad material, de esa manera fundamentamos en juicios orales, entonces, ¿no? Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia, que nosotros hemos referido ya en el artículo 181 y que nosotros hemos estado viendo en la ley 025. Ahora estamos en el artículo 45, me voy a anotar. Habíamos quedado en el artículo 45, porque en primera instancia nosotros ya habíamos visto el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? ¿Dónde está nuestra sala? Magistrados, Tribunal Supremo. Aquí hemos hablado de la jurisdicción ordinaria, lo que acabamos de decir, ¿no? Tenemos la jurisdicción ordinaria, ¿ya? Tenemos su naturaleza. Hemos hablado en el artículo entonces 180 de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Acá está la jurisdicción ordinaria relativa a su propia ley, ¿no? Que ese es el fin de la ley 025, ¿no? Obviamente a partir de los conceptos generales que nos da nuestra misma Constitución, tenemos la ley 025, la cual nos refiere que la jurisdicción ordinaria es parte del órgano judicial, cuya función judicial es única y se ejerce conjuntamente con las jurisdicciones agroambientales especializadas y jurisdicción indígena originaria campesina, que se relaciona además con estas jurisdicciones sobre la base de coordinación y cooperación, ¿no? En cuanto a la jurisdicción ordinaria, al momento de impartir justicia en materia civil, comercial, familiar, niñez, adolescencia, tributaria, administrativa, todas las materias que nosotros vemos como abogados, así como otras que pueda llegar a señalar la ley, ¿no? Los principios están descritos en el artículo 30, ya los principios que nos refiere la jurisdicción ordinaria. Ya están individualizados porque a partir de aquí podemos entender, por ejemplo, ¿no? ¿Qué quiere decir el debido proceso? Lo vamos a subrayar, ¿ya? El debido proceso impone, ¿ya?, que cada o todas las personas tengan derecho a un proceso justo y equitativo, ¿no? Que esa es la forma en la que nuestro tribunal, el juez, ¿no?, u otra autoridad dependiente del órgano, del órgano judicial, ¿no?, del órgano de poder judicial, necesariamente tenga que conocer y tenga que además dejar de vulnerar el derecho de uno en favor de otro, si es que hubiese esa situación. Es a partir de ahí que el proceso tiene que ser justo y equitativo. Además, en el que los derechos se acomoden a lo establecido a las disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en situación similar, ¿no ve? Eso comprende el conjunto de requisitos que deben observar todo servidor y servidor judicial dentro de las instancias procesales, ¿no? Conforme además a la Constitución, tratados y convenios internacionales respecto al artículo 410 de lo que es nuestra Constitución Política del Estado. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué más tenemos? La igualdad entre partes, ¿no? Tenemos aquí ante el juez, por ejemplo, ¿no? Propicia que las partes en un proceso gocen del ejercicio de sus derechos y garantías procesales sin discriminación o algún tipo de privilegio respecto a una relación a la otra, ¿no es cierto? El principio de impugnación, tenemos el ejercicio de la jurisdicción ordinaria, artículo 31, entonces, jurisdicción ordinaria. Ley 025. Y tenemos al Tribunal Supremo Constitucional, ¿no es cierto? Aquí, ejercicio de la jurisdicción ordinaria. ¿Quién es el semanero? Tenemos el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, a partir del artículo 33 de la Ley 025, tenemos entonces que el Tribunal Supremo de Justicia es el máximo tribunal de la justicia ordinaria, ¿no? Este está integrado por 9 magistrados o magistradas,
Ya hemos visto, por si acaso, esto también en la anterior clase. Hemos visto el sistema de elección, ya, la idoneidad que tiene que primar por encima de cualquier interés particular por parte de las personas que son o están dentro del órgano judicial, el órgano del Poder Judicial. La elección se realizará por circunscripción departamental, ¿no es cierto? Aquí juega un papel importante la Asamblea Legislativa Plurinacional, quien va a preseleccionar hasta 6 postulantes por cada uno de los departamentos, ¿no es cierto? En 2 listas separadas de mujeres y hombres, etcétera, ¿no? El periodo de funciones, tenemos a los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo, tendrán un periodo de mandato por 6 años computables a partir del día de la posesión y no podrán ser reelegidos ni reelegidas. Los requisitos para poder ejercer: existe una sala plena y presidencia dentro de lo que es el Tribunal Supremo. Ya hemos visto la cantidad en este caso, dentro del número ya de magistrados y magistradas que son inmersos, que están inmersos en el Tribunal Supremo. Existe la elección de un presidente que va a regir la sala plena, la misma que se va a reunir de manera semanal o 2 veces a la semana, dependiendo las necesidades. También puede llamar a una reunión extraordinaria, ¿no? Eso que hemos ido viendo entonces la anterior clase. Las atribuciones, obviamente, dentro de todos esos, dentro de los magistrados y magistradas, se llega a determinar, ¿ya? Se llega a tener a un presidente. Este que va a tener las siguientes atribuciones conforme nos refiere el artículo 40 de la ley 025. ¿Qué pasa aquí ya? ¿No? En primera instancia está el de tener que representar al órgano judicial, ¿no? Se habla con el presidente, suscribir las comunicaciones oficiales, cumplir y hacer cumplir los acuerdos y resoluciones de sala plena, velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los tribunales departamentales, informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la cefalía de magistrados o magistradas al Tribunal Supremo, disponer la distribución de las causas de sala plena, sorteando las mismas, entre otras atribuciones que tiene este presidente. Estamos hablando del presidente del Tribunal Supremo. Cuando ingresemos a ver lo que son los tribunales departamentales, vamos a ver de que existe la misma división dentro de los tribunales departamentales. Tenemos un presidente del tribunal departamental, no del Tribunal Supremo, obviamente. Este que va a ejercer cierto tipo de atribuciones a nivel departamental, ¿no? Aquí estamos viendo a nivel nacional al Tribunal Supremo de Justicia. Tenemos salas especializadas, sí, en el Tribunal Supremo de Justicia. Hablamos, ¿no?, de las atribuciones de este tipo de salas, que en primera instancia están reguladas a poder ver, ¿no?, el actuar como tribunal de casación. Ya son los recursos de casación que nosotros enviamos de aquí de los diferentes departamentos, y la gran cantidad de recursos que se van resolviendo, ¿no?, a nivel nacional. Imagínense tener solo una sala especializada, aunque sabemos que hay varias, pero sin embargo, para poder tener que resolver todos los problemas que tienen cada uno de los departamentos, ¿no? Es por eso que a veces, ¿no?, las partes, a nosotros como abogados siempre nos reclaman, ¿no?, que por favor, que cuándo va a salir la resolución. Tal vez no es algo que más bien sale de nuestras manos, no es algo que nosotros querramos así, ¿no?, sino que de cierta manera la cantidad de carga procesal es demasiada, ¿no? Es por eso que la misma Constitución nos da los parámetros de poder ejercer o poder tener salidas alternativas a los procesos judiciales, ¿no? De que no todo se puede resolver por medio de un proceso. A eso nos vamos, ¿no? Entonces, dense cuenta de que tenemos nosotros la necesidad de poder también optar por otro tipo de resoluciones, ¿no?, que nos puedan ayudar, además, a cumplir con los objetivos de nuestra Constitución Política del Estado. Tenemos entonces las atribuciones que tienen las salas especializadas, ¿no? Ya se ha dicho, conocer los recursos de casación, conocer y resolver excusas y recusaciones de los miembros de la sala, ¿no? Sentar e informar la jurisprudencia, ¿no? Sentar y uniformar, imagínense, ¿no? Tener que resolver algo que ya nosotros utilicemos como un antecedente para poder, ¿no?, que se utiliza como un antecedente dentro de otro tipo de procesos que tengan similares
características, ¿no? La elección, tenemos aquí el periodo de funciones del presidente, obviamente puede ser ejercida, ¿no? Por 2 años. Tenemos las atribuciones y pasamos a ver lo que son los tribunales departamentales de justicia, ¿no? Nosotros hemos visto el Tribunal Supremo en la página 88, por si acaso, estamos viendo aquí lo que son los requisitos, ¿no? ¿Cuáles son esos para para los magistrados del Tribunal Supremo? Las atribuciones del Tribunal Supremo, ¿no es cierto? El de actuar en casación, lo que acabamos de ver, ¿ya? Tenemos los tribunales departamentales de justicia en el artículo 45 de nuestra ley 025. Tenemos el Tribunal Supremo, ya lo hemos visto. Vamos a ver posteriormente la jurisdicción agroambiental, pero previamente es necesario que nosotros veamos lo que es el Tribunal Departamental de Justicia. Estamos hablando ya de algo más específico, de nuestro departamento, ¿no? Los tribunales departamentales están constituidos por las y los vocales que conforman la sala plena. Es igual relativo lo que les he venido refiriendo a nuestro Tribunal Supremo. ¿Dónde existen tribunales departamentales, compañeros? En cada uno de los departamentos, ¿no es cierto? Dice en La Paz, con 24 vocales, divididos en varias salas, obviamente. No es que 24 vocales para una sola sala. Ellos son los que resuelven, ¿no es cierto?, nuestras apelaciones. Tenemos que conocer de qué forma está constituido. En Santa Cruz, 20 vocales. En Cochabamba tenemos 18. Oruro, Potosí, Chuquisaca, con 12. Tarija, 8. 8 vocales. Beni, 7. Pando, con 5. ¿No es cierto? El periodo, ¿no?, para poder ejercer mínimamente las funciones de vocales, dice, ¿no?, es de 4 años. Previo requerimiento del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esta que considerará y en su caso modificará la ley de número de vocales de los tribunales departamentales. El periodo de funciones, estamos hablando de un periodo de 4 años, computables a partir del momento en el que se los posesiona, y pueden ser reelegidos o reelegidas por un periodo igual, ¿no?, por otro periodo similar, que serían de otros 4 años. Los requisitos que desde siempre, idoneidad, ¿no?, honestidad, ética en las funciones, profesión de abogado, docencia universitaria durante 6 años. Guay, ¿no? Aquí ya tenemos que tener un antecedente para poder llegar a ser vocal del Tribunal Supremo, perdón, Tribunal Departamental de Justicia, no menor a los 6 años. Parece demasiado, ¿no? No tener militancia política desde siempre. No podemos pertenecer específicamente a un partido político porque podría existir de que se les pueda beneficiar, ¿no?, a este tipo de personas que cometen delitos en contra del mismo Estado. Calificación de méritos, se tomará en cuenta el haber ejercido la calidad de autoridad indígena, originaria y campesina bajo un sistema de justicia, ¿no? Tenemos la elección de vocales titulares. De igual forma, como les he venido refiriendo, tenemos una sala plena y una presidencia, ¿no? Tienen similares funciones, ¿ya? Obviamente las del Tribunal Supremo son mayores y las departamentales, de cierta manera, no son tan iguales a las del Tribunal Supremo, ¿no? La sala plena, tenemos entonces las atribuciones que hacen en la sala plena. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando se reúnen todos los vocales, ¿qué atribuciones tienen ellos al momento de poderse reunir? En primera instancia está lo de dirigir el movimiento judicial con los respectivos departamentos, dirimir los conflictos de competencias entre jueces, ¿no? Porque a veces, no por competencia, como les había referido en algún momento, creo que les he dado el ejemplo de Colcapiro y Quillacoy, ¿no? Existe siempre ese conflicto. ¿De dónde termina y dónde comienza? Y que no corresponde este delito, ¿no?, o este ilícito o este proceso a esta jurisdicción debido a que no es Quillacollo, no es Colcapiro, entonces conflicto de interés, ¿no?, más que todo de jurisdicción, pues, o de competencia en sí, ¿no es cierto? En el sentido de que algún juez refiera que no es competente para conocer esa causa.
Organizar la conformación de salas de acuerdo a sus requerimientos, necesidades, siempre en coordinación del Tribunal Supremo de Justicia. Conocer las recusaciones formuladas contra alguno de los miembros, ¿ya? Se les puede recusar. Y ellos pueden determinar algo, ¿no? Autorizar a los medios de prensa en los que podrán efectuar las publicaciones de comunicaciones judiciales. Aquí teníamos otro conflicto nosotros como abogados. Veíamos nosotros de manera constante de poder publicar en un periódico que sea el más económico, ¿no? El más económico. Pero sin embargo, esos periódicos en cierto momento perdieron la capacidad de ser, de llegar a nivel nacional, ¿no? Entonces ha habido en algún momento, recuerdo hace ya varios años, que dos empezaban a rechazar, ¿no? Ciertas notificaciones por edicto, notificaciones de resoluciones, de sentencias, citaciones en algún tipo de periódico, ¿no? Y eso era conflictivo para nosotros precisamente porque también vemos la manera en la que las partes no tengan que erogar mayor gasto al momento de realizar de llevar a cabo el proceso, ¿no es cierto? Entonces, hay periódicos que sí, dependiendo del tamaño, cuestan demasiado, o cuestan mucho más a diferencia de los otros, que cobren, ¿no? La diferencia entre 40 bolivianos a 120 es demasiado abismal. Entonces, ha sido, ¿no? Dentro de esas atribuciones que tiene la sala plena, quienes nos han referido a nosotros como profesionales abogados, ante qué medios de prensa podemos nosotros realizar ese tipo de publicaciones, ¿no es cierto? Asimismo, por parte de la Fiscalía, de los juzgados, que son también quienes hacen uso de los medios de prensa, ¿no? Para poder realizar ese tipo de publicaciones. Conocer y resolver todo asunto que la ley atribuya y que no corresponda en particular a algunas de sus salas, me refiere, ¿no? Elección y periodo de funciones de la presidenta o presidenta ya es de 2 años aquí a nivel departamental. Hemos visto la diferencia con el Tribunal Supremo de 4 años, ¿no es cierto? Aquí 2 años. No, perdón, eso era para vocales. El de presidentes, que está relativo también. ¿Dónde está nuestro tribunal? Aquí está. Elección y periodo de funciones de presidenta de las salas especializadas, 2 años. Es relativo a lo que nosotros también estamos diciendo. En caso de impedimento temporal, secesión, el presidente o presidenta del Tribunal Departamental de Justicia, por causas establecidas en la presente ley, la decana asumirá la presidencia. La decana o el decano es la vocal con más años de experiencia profesional en la judicatura, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere referir? De que tal vez tiene la capacidad necesaria por el tiempo que va ejerciendo sus funciones de poder suplir, ya sea de manera momentánea o continua, al presidente o presidenta del Tribunal Supremo Departamental que haya sido elegido. Esas atribuciones, como les venía refiriendo, son similares a las que nos dice o nos refiere ¿qué se llama? Nos refiere el presidente o presidenta del Tribunal Supremo. En primera instancia, y es obviamente similar o igual, la primera atribución, el de tener que presidir el Tribunal Departamental de Justicia en la sala plena y representar los actos oficiales, igualmente que del Tribunal Supremo. Suscribir las comunicaciones oficiales y correspondientes a nombre del Tribunal Departamental de Justicia, cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la sala plena, informar al Consejo de la Magistratura y el Tribunal Supremo de Justicia sobre las acefalías en los cargos, confrontar y rubricar las cartas acordadas, provisiones y otros lineamientos de la sala plena del Tribunal Departamental de Justicia. Ministrar posesión y recibir el juramento de ley a quien o a quienes fueren designados juezas o jueces, presentar un informe de labores de la apertura del año judicial, convocar a una reunión de sala plena, ¿no? Conceder permiso a los vocales jueces o juezas y otros establecidos por ley. Las salas plenas especializadas y presidencia nos refieren, ¿no? Vamos a pasar
a realizar un nuevo video, ¿ya? Por favor, les voy a enviar nuevamente el link. Ya saben, hay que utilizar nuestra plataforma, compañeros. ¿Ya? Les paso en un momento. A ver.